Pues ahora esta casa es para mi familia, y si quieres quedarte, tendrás que ayudar en todo lo que se necesite aquí. Imaginen escuchar esas palabras de su hijo después de venderlo todo por ellos. Soy Roberto, y lo que van a oír es cómo Eduardo y Carmen, con un descaro absoluto, me quisieron echar de mi propia casa, llenándola de su familia sin respeto. Pero un viejo albañil no se rinde. Prepárense para una lección de paciencia y dignidad, porque esta historia real termina con una justicia que nunca esperaron. Si valoran el respeto, suscríbanse y activen la campanita, pues el desenlace es tan impactante como el inicio. Mi nombre es Roberto Sánchez. Tengo, o mejor dicho, tenía 75 años cuando todo esto comenzó. Nací en Valencia, esa ciudad que respira mar y sol, y pasé casi toda mi vida en una casita modesta, la herencia de mis viejos, que me recordaba de dónde venía cada mañana. Ustedes que me escuchan deben saber que mi vida nunca fue de lujos, pero sí de trabajo. Desde que era un chavea, un chiquillo, me dediqué a la albañilería. Cargaba ladrillos, levantaba paredes con mis propias manos, y con el tiempo llegué a ser maestro de obra. No acumulé una fortuna, ¿saben? Pero siempre tuve lo suficiente para vivir con honor, con la frente en alto. Cuando me llegó la hora de jubilarme, no me quedé de brazos cruzados. Seguí haciendo esos trabajillos pequeños, aquí y allá, para redondear el ingreso, para que no faltara nada. Y fue esa constancia, esa disciplina de hormiga, la que me permitió guardar unos eurillos, poco a poco, en un rincón. Un pequeño colchón, pensé, para cualquier imprevisto. Y los imprevistos, mis amigos, siempre llegan. Mi hijo menor, Eduardo, vivía con su esposa Carmen en un piso de alquiler allá en Sagunto. Las cosas no les iban bien, nada bien. El alquiler, dicen ellos, subió de forma desmedida. Su jefe, según Eduardo, le retrasó el sueldo varias veces. Cuando me enteré de la situación real, estaban al borde de que los echaran a la calle, a punto de ser desahuciados. Y yo, que he sentido el frío del miedo, que sé lo que es la incertidumbre de no tener un techo seguro, no podía quedarme de brazos cruzados. Mi sangre, mi carne, en esa situación, imposible. Así que tomé la decisión más grande de mi vida. Vendí mi pequeña casita, esa que había sido mi refugio, mi historia, la herencia de mis padres. Le dije adiós a cada rincón, a cada memoria, y con el dinero de la venta, más los ahorros que había juntado con tanto esmero, compré una casa nueva, una casa más grande, con 3 dormitorios. Mi plan, mi único y buenísimo plan, era que pudiéramos vivir todos juntos, en paz, bajo el mismo techo. Pensé, con toda la ingenuidad de un padre que solo quiere lo mejor para su cría, que estaba asegurando un futuro, una tranquilidad para nosotros, para mi familia. ¡Qué equivocado estaba! El día de la mudanza, me levanté con el sol, lleno de una ilusión que no sentía desde hacía años. Preparé café caliente, pan recién tostado. Era un nuevo comienzo, una página en blanco. Ayudé a Eduardo y a Carmen a meter las pocas maletas que traían en el cuarto del fondo. Observaba cada detalle, las paredes recién pintadas, el patio limpio, la puerta principal que se abría a lo que creía sería un remanso de paz. Sentí un orgullo inmenso, sí, orgullo, al ver ese espacio transformarse en lo que imaginaba sería nuestro hogar compartido. Por un breve momento, me dejé llevar por la fantasía de que este era el amanecer de un tiempo mejor, de una vida más apacible para todos. Pero esa paz, amigos míos, no duró ni lo que tarda un parpadeo. Por la tarde, cuando regresé del mercado con la cesta llena, el panorama había cambiado. Una furgoneta más grande de lo normal estaba aparcada justo enfrente de mi casa. Y no venía vacía. Gente, mucha gente, bajaba colchones, bolsas de ropa, incluso una cocina entera. Reconocí a doña Pilar, la madre de Carmen, pero ella no venía sola. Detrás de ella, como si fuera una caravana, venían el padre de Carmen, 2 hermanos más,
una tía y hasta un primo adolescente. Entraban y salían, cargando trastos, moviéndose con una soltura que me heló la sangre, como si ya fuera todo suyo, como si el espacio les perteneciera de toda la vida. Carmen, con una sonrisa amplia, demasiado amplia para mi gusto, se me acercó y dijo, con una seguridad que me sobresaltó, que su familia se quedaría unos días mientras se acomodaban. No fue una pregunta, ¿saben? No hubo un «Roberto, ¿te importaría si...» «Oh, padre, ¿crees que podrían...?» No, fue una afirmación, un hecho consumado, una orden disfrazada de noticia. Y ahí, justo en ese instante, en mi propio patio, sentí el primer escalofrío. Algo me decía que esos unos días serían mucho más largos y que aquella casa que yo había comprado para mi hijo y para mí ahora sería compartida con una gente que yo apenas conocía. Los días que siguieron confirmaron mis peores presentimientos. Aquella estancia no era, ni lo fue nunca, temporal. Poco a poco, cada rincón fue invadido. El padre de Carmen ocupó una esquina del salón con sus cosas, sin consultar, sin pedir permiso. La madre, doña Pilar, se apropió de la cocina, moviendo mis ollas, mis sartenes, mis cacharros de toda la vida, de su lugar habitual, como si no tuvieran dueño. Los hermanos de Carmen, con una desfachatez que aún hoy me revuelve el estómago, usaban mi patio, el que yo había limpiado con tanto esmero, para dejar sus bicicletas y sus herramientas bloqueando el paso, haciendo lo que les daba la gana. Y luego empezaron los pedidos, que no eran pedidos, sino órdenes veladas, dichas con un tono que no admitía negación. «Don Roberto, ¿puede traer más agua? Don Roberto, ¿podría barrer el patio?». No había un «por favor» ni un «gracias». Era simplemente la instrucción de un amo a su sirviente. Eduardo, mi propio hijo, mi sangre, se mantenía callado. Evitaba mirarme, como si no quisiera enfrentarse a la situación que él mismo había permitido, como si no quisiera ver el dolor en mis ojos. Y cuando por fin habló, fue para recordarme, con una frialdad que todavía me pesa, que para él esa casa ahora era de su familia y que si yo quería quedarme, tendría que ayudar. Ayudar, ¿eh? Yo, que había vendido mi vida por ellos. Yo, que había puesto hasta mi último céntimo para darles un hogar. No le respondí. Solo lo miré, a ese hijo que no reconocía. Después, bajé la vista a mis manos, esas manos de albañil, de hombre trabajador, y seguí limpiando mis zapatos con un trapo, como si nada. Pero por dentro, el alma me gritaba. Empecé a pasar más tiempo en la terraza, mi único refugio. Escuchaba las risas que venían del salón, el ruido de las ollas en los fogones, las voces que llenaban cada rincón de la casa. Eran el sonido de una vida que ya no era la mía, de un espacio que me había sido arrebatado. No necesitaba que me lo dijeran en voz alta, lo sentía. Poco a poco, mi espacio vital allí se encogía, se hacía más pequeño. Y esa sensación, esa amarga sensación de estar de pie en un lugar que yo había pagado con mi sudor, con mi vida, pero donde ya no parecía bienvenido, se fue instalando en mi espíritu, en silencio, como una sombra pesada. La mañana siguiente a aquellas palabras de Eduardo, el sol entró por la ventana de mi cuarto. Pero no traía calor ni alegría, traía un peso, una opresión en el pecho. Me levanté más temprano que todos, como siempre, pero esta vez preparé café solo para mí, sin hacer ruido. Antes, en mi casita, yo hacía café para todos, llenaba la mesa de pan dulce, servía los platos con cuidado, con amor. Ahora, ni siquiera sabía si sobraba espacio para dejar una jarra en la mesa sin que alguien la moviera o se la apropiara. Salí al patio con mi taza humeante y me senté a mirar el cielo. Era un día limpio, de ese azul intenso que solo Valencia sabe regalar, un azul que parecía burlarse de la oscuridad de mi alma. Escuché pasos detrás de mí. Era el padre de Carmen que, sin siquiera un buenos días, me saludó apenas con un movimiento de cabeza y pasó rumbo al portón. Minutos después, dos de los hermanos de Carmen salieron en sus bicicletas, levantando una polvareda,
y uno de ellos dejó la puerta abierta, un gesto que para mí era un símbolo de su desprecio. No me sentía en casa. Cada rincón, cada palmo, estaba ocupado por algo que no me pertenecía, o por personas que no me respetaban. En el salón, la tía de Carmen había extendido una manta sobre el sofá para dormir, como si fuera un albergue. En el comedor, una caja enorme, llena de ropa que no conocía, bloqueaba el paso. En la cocina, mis utensilios, los que había usado por años, se mezclaban con los de ellos, y mis sartenes viejas, las de siempre, estaban apiladas en un rincón como si fueran trastos, como si no sirvieran. Ese día, mientras me servía un poco más de café, escuché una conversación en la cocina que me heló la sangre. Carmen le decía a su madre con una voz cantarina: «Aquí vamos a estar mejor, mamá. Aquí nadie nos va a echar». Y su madre, doña Pilar, respondió con total descaro: «Pues sí, esta casa está perfecta para todos. Don Roberto ya está mayor, no necesita tanto espacio». No sabían que yo estaba escuchando. O tal vez sí, y simplemente no les importó. El descaro me dejó sin aliento. No contesté. Me fui a mi cuarto, abrí el cajón de la mesita y saqué el sobre donde guardaba los papeles de la casa. Pasé la mano por encima de la escritura, ese documento sagrado que llevaba mi nombre, y lo volví a guardar. Ese pedazo de papel, mis amigos, era lo único que todavía me recordaba que, aunque me quisieran borrar, yo seguía siendo el dueño. Y eso, aunque ellos no lo supieran, era una verdad que pronto les iba a explotar en la cara. Con los días, mis amigos, la rutina cambió por completo. Ya no me preguntaban si quería comer, simplemente servían, y si acaso sobraba algo, me lo dejaban en un rincón de la mesa, a veces frío, a veces a medio terminar. Tenía que recalentar lo que quedaba, lo que a otros no les había apetecido. No es que me molestara cocinar para mí mismo, ojo, he sido un hombre de manos que saben lo que hacen toda mi vida. Lo que me dolía, lo que me taladraba el alma, era sentir que habían decidido apartarme de la mesa sin decirlo en voz alta, sin una sola palabra. Era un desprecio silencioso, pero rotundo, que resonaba más fuerte que cualquier grito. Eduardo, mi propio hijo, cuando estaba en casa, se encerraba en su cuarto con Carmen. Casi no hablábamos, y cuando lo hacía era siempre para lo mismo, para preguntarme si podía echarle una mano en alguna cosa. «Papá, ¿puedes llevar la moto del cuñado al taller? Padre, ¿puedes ir a apagar la luz, que tú conoces mejor a la gente del recibo? O don Roberto, ¿podría arreglar esta puerta que se ha atascado?» Eran encargos, ¿entienden? Encargos disfrazados de confianza, como si me hicieran un honor. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que eran tareas que ellos no querían hacer, que me endosaban porque era el viejo de la casa, el que ayudaba. Empecé a observar, pero no hablo de vigilar con malicia, sino de notar, de registrar cada detalle con la frialdad de quien toma apuntes. Noté que el consumo de luz se disparó. Tantos aparatos, tantos móviles cargando a todas horas, como si la electricidad no costara nada. Noté que la despensa se vaciaba en un par de días y que lo que yo compraba del mercado, con mis eurillos, desaparecía rápido, sin rastro, como por arte de magia. Y noté sobre todo que nadie, absolutamente nadie, aparte de mí, se preocupaba por limpiar el patio, ese espacio que yo había mantenido impecable con tanto cariño. Un día, a finales de semana, regresé del mercado con una bolsa grande. Llevaba judías frescas, arroz y aceite, cosas básicas pero necesarias. Apenas puse las provisiones sobre la mesa, Carmen se acercó, sin siquiera ofrecerme un vaso de agua, y dijo con una sonrisa que me pareció de hiena: «Ah, don Roberto, qué bueno que trajo. Así tenemos para todos». Y empezó a guardar todo en la despensa, como si le perteneciera, como si yo fuera un mero proveedor. Ese «para todos» sonó como un eco hueco que me taladró la cabeza, rebotando en mis oídos. En ese momento sentí que me trataban como un cajero automático, como una fuente inagotable de recursos, sin más.
A pesar de todo, no mostré ni un ápice de enojo. La rabia, cuando se suelta sin medida, se desperdicia, se evapora sin dejar huella. Preferí guardarla, enfriarla, como el buen vino, para que fermentara en silencio. Yo sabía que si explotaba, ellos lo usarían en mi contra, me pintarían como el viejo cascarrabias que no quiere compartir, que no sabe agradecer. Y no iba a darles ese gusto, no se lo iba a permitir. En las tardes, me sentaba en la banqueta junto a la entrada, mi pequeño observatorio. Desde ahí veía la calle, saludaba a los vecinos, a los pocos que me reconocían, y sobre todo pensaba, no sobre cómo irme, no. Mi mente, mis convicciones, nunca me permitirían abandonar mi propio terreno. Pensaba sobre cómo quedarme, pero quedarme en mis términos. El silencio, mis amigos, a veces es un arma más afilada que un cuchillo, más cortante que cualquier grito. Una noche, mientras todos estaban absortos en el televisor del salón, salí al patio con una manta. Me quedé ahí, mirando las estrellas que brillaban indiferentes a mi pena. Recordé a Eduardo cuando era niño, un mocoso descalzo que corría por las calles empedradas de Valencia, con una pelota gastada, ajeno a preocupaciones. Recordé cómo le construí un triciclo de madera con mis propias manos, porque no había dinero para uno de verdad, uno de tienda. Recordé el día que me abrazó fuerte, con toda la fuerza de su cuerpecito, después de que lo defendí de unos chavales más grandes que lo molestaban. Me pregunté, con un nudo en la garganta, en qué momento ese niño, mi sangre, mi todo, dejó de verme como su padre para verme como un estorbo, como un mero fantasma en su nueva vida. Pero las preguntas, a veces, no tienen respuesta inmediata. Lo único que tenía claro, clarísimo, era que no iba a dejar que me sacaran poco a poco de mi propia vida, de mi propio hogar, de mi propia historia. No soy un hombre de muchas palabras, lo saben, pero cuando las digo, pesan. Y por ahora, el peso estaba en mi silencio, en mi calma aparente. Pasaron algunos días sin incidentes graves, pero el ambiente, la atmósfera, era la misma, una sopa espesa de tensión y desprecio. La parentela de Carmen hablaba de nuestra casa delante de mí, como si yo fuera invisible, como si no existiera. Eduardo no corregía a nadie, no intervenía, no defendía. Empecé a levantarme más temprano, no por costumbre, sino para tener un rato de paz antes de que todos despertaran, antes de que el ruido invadiera mi último refugio. Ese tiempo era mío, solo mío. El café, el aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros en el cable de luz eran mi bálsamo. Una mañana, mientras barría el patio, uno de los hermanos de Carmen, un chaval descarado, me dijo con un tono de fastidio: «Oiga, don Roberto, ¿puede apurarse? Vamos a poner la carne en la parrilla». Lo miré fijo, con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo, y le dije, sin alzar la voz, pero con la firmeza de mis 75 años: «Aquí no se me da prisa, muchacho. Este patio lo limpio a mi ritmo, al ritmo del dueño». No gritó, pero se fue murmurando algo entre dientes que no quise entender. Ese día confirmé que, aunque no levantara la voz, mi forma de mirar y de responder, mi dignidad, les incomodaba. Y eso, lo admito, me dio una pequeña, una ínfima satisfacción. Porque, aunque no lo dijeran, empezaban a darse cuenta de que yo no era el tipo de hombre que se deja empujar sin poner resistencia, que no soy un mueble viejo que se arrastra de un lado a otro. Por la noche, me encerré en mi cuarto y, como ya era costumbre, saqué el sobre con la escritura. Lo puse sobre la mesita y lo miré un buen rato. No era solo un documento, era mi carta más fuerte, mi as bajo la manga, mi última línea de defensa. Pero todavía no era el momento de jugarla, de ponerla sobre la mesa. Faltaba que ellos creyeran, que estuvieran convencidos, de verdad, que yo estaba derrotado, que me había rendido. Solo así, cuando llegara la hora, el golpe sería más certero, más impactante, y los dejaría sin aliento. Por ahora mi plan era simple, mis amigos: aguantar,
observar y esperar. Porque la paciencia, cuando se mezcla con memoria, se convierte en algo mucho más poderoso que la rabia, mucho más letal. Un martes por la mañana, el ruido en la casa empezó incluso antes de que saliera el sol. Eran las 6 y ya se escuchaba la batidora en la cocina, la televisión a todo volumen en el salón y el primo de Carmen hablando por teléfono a grito pelado, como si estuviera en la plaza de toros. Yo estaba sentado en mi cama, mirando por la ventana, y pensé que tal vez era hora de cambiar mi rutina. No para adaptarme a ellos, no, jamás, sino para que no me encontraran siempre en el mismo lugar, a la misma hora, como si fuera parte del mobiliario, una extensión de la pared. Me vestí despacio, guardé mis cosas más personales en una caja, unas fotos antiguas, un reloj viejo que me regaló mi padre, el sobre con la escritura, mi tesoro, y las puse dentro del armario, bien escondidas. No era que tuviera miedo de que las tomaran, pero prefería que no estuvieran a la vista, lejos de miradas indiscretas. Luego salí, sin decir nada, y caminé hasta la plaza principal del pueblo. Me quedé allí un rato sentado en un banco, saludando a algunos conocidos que pasaban, bebiendo un café con leche que compré en un puesto. Fue la primera mañana en semanas en que sentí que el aire me pertenecía, que cada bocanada de aire fresco era mía, y solo mía. Cuando volví, la cocina estaba llena, un verdadero hervidero. La madre de Carmen y la tía discutían sobre qué hacer de comer, mientras el padre veía la televisión con los pies sobre mi mesa del comedor, como si estuviera en su casa de campo. Eduardo no estaba. Me miraron, apenas se dieron cuenta de que vivía allí. No dije nada, fui directo a mi cuarto y me puse a leer un periódico viejo, buscando en sus páginas un refugio del bullicio. Esa misma tarde me encontré con Eduardo en el patio. Me dijo que si podía prestarle algo de dinero para completar el alquiler del local de un amigo, el mismo que le había prestado la moto. Lo miré, respiré hondo y le contesté, con la voz serena, pero el alma en un puño. Ahora mismo no puedo, hijo. Estoy guardando para mis cosas. No le gustó. Lo vi en su cara, en el endurecimiento de sus facciones. Su expresión cambió, pero no insistió. Era la primera vez desde que nos mudamos que le decía que no. Y aunque me doliera hacerlo, aunque mi corazón de padre se encogiera, sentí que era necesario un primer paso para recuperar el terreno. En los días siguientes, empecé a salir más seguido. Iba al mercado, por supuesto, pero también me detenía a conversar con los vecinos, a visitar a un viejo amigo que tenía una carpintería, a pasear por el paseo marítimo. No decía mucho de mi situación. No era mi estilo ventilar mis problemas, pero escuchaba, observaba, absorbía la vida de fuera de esas paredes. Cada salida era para mí un recordatorio de que había un mundo allá afuera. Un mundo que no estaba bajo el control de la familia de Carmen. Un mundo donde yo todavía era Roberto, el albañil, el amigo, el vecino. Y eso, mis amigos, me daba una fuerza que ellos no podían imaginar. Una mañana de domingo, mis amigos, mientras ellos dormían, absortos en sus sueños de posesión, me levanté temprano, como si un resorte se hubiera activado dentro de mí. Preparé el desayuno, huevos con judías, pan recién tostado, café humeante, pero no para todos. No. Puse la mesa como lo hacía antes, con platos limpios y servilletas bien dobladas, pero solo para mí. Me senté a comer solo, disfrutando de cada bocado, de ese momento de paz que me había sido arrebatado. Cuando los ruidos de la casa empezaron a delatar que se estaban despertando, yo ya estaba lavando mis platos, con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. Carmen, con su habitual tono de dueña, me dijo, con un deje de reproche: «¿Ah, no hizo para todos?». Le respondí sin mirarla, mis ojos fijos en el agua del fregadero. «Hoy cociné para mí, cada quien sabe cómo empezar su día». La cocina, mis amigos, se sumió en un silencio tenso, un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Luego, escuché a la madre de Carmen murmurar algo por lo bajo, un quejido, una queja. Pero ¿saben qué?
No me importó. Ese pequeño gesto, ese acto de autonomía, me devolvió algo que hacía tiempo no sentía: control. Era mi manera, discreta pero firme, de marcar un límite, aunque fuera en lo más simple. Y descubrí, con una mezcla de sorpresa y satisfacción, que eso los incomodaba. No estaban acostumbrados a que yo actuara por mi cuenta, sin ofrecerles nada, sin pedirles permiso. Con el paso de los días, empecé a hacer otras cosas parecidas, otras pequeñas revoluciones silenciosas. Lavaba mi ropa aparte, sin mezclarla con la montaña de prendas que ellos dejaban por todas partes. Guardaba mis alimentos en una bolsa especial dentro de mi armario, lejos de las manos largas y hambrientas. Y cerraba la puerta de mi cuarto con seguro cada vez que salía, no para aislarme, no para convertirme en un ermitaño, sino para dejarles bien claro que había partes de mí, de mi vida, de mis cosas, que no les pertenecían, que eran sagradas. Un jueves por la tarde, el hermano mayor de Carmen, un muchacho con aires de señorito, dejó su moto en el patio, ocupando todo el paso hacia el lavadero. Yo llegué con una cesta de ropa sucia, lista para lavar. Le pedí que la moviera, con toda la calma del mundo. Me dijo, con esa suficiencia que tanto me irritaba, que tenía prisa y que luego la quitaría. No discutí. Fui a mi cuarto, tomé mi juego de llaves, las que siempre llevo conmigo, y moví la moto yo mismo, colocándola en la acera de afuera, fuera de mi propiedad. Él salió molesto, casi echando chispas, diciendo que yo no tenía por qué tocar sus cosas. Lo miré a los ojos, con una fijeza que lo desarmó, y le contesté con la voz tranquila, pero con la determinación de un roble: «Y tú no tienes por qué bloquear mi paso en mi casa». Esa última frase, mis amigos, esa frase fue como un puñetazo en la boca del estómago. Lo dejó callado, sin palabras. Esa noche, Eduardo, mi hijo, entró a mi cuarto. No tocó a la puerta, como ya era su costumbre. Una falta de respeto más. Me preguntó con un deje de preocupación forzada si había algún problema con que la familia dejara algunas cosas más en el patio, porque estaban arreglando un cuarto para ellos. Lo miré, y la calma que había guardado hasta entonces se transformó en una losa de acero. Le dije que el patio no era un almacén, y que si querían espacio, podían buscarlo fuera. Él apretó los labios, su cara se contrajo, y dijo que yo estaba cambiando. No respondí. A veces, mis amigos, el silencio pesa más que una discusión. Es más contundente que 1000 palabras. Mientras tanto, yo seguía guardando todo en mi memoria. No necesitaba anotar nada en un papel. Cada mirada de desprecio, cada palabra de desconsideración, cada falta de respeto, se grababa a fuego en mi mente. No por rencor, no crean, sino porque sabía que un día toda esa información, cada detalle, sería útil, sería el combustible de mi estrategia. En las noches, cuando la casa se sumía en un silencio relativo, me quedaba en la terraza, mirando las luces lejanas del puerto, esas luces que me recordaban la inmensidad del mar y lo pequeño de mis problemas, aunque me parecieran gigantes. Pensaba en mi padre, ese hombre sabio que me enseñó a no rendirme nunca, a luchar por lo mío. Él solía decirme con esa voz grave que todavía escucho: «Hijo, la tierra que trabajas con tus manos es tuya, pero tienes que defenderla». Y aunque la tierra ahora era de cemento y ladrillo, el principio era el mismo: la defensa. Hubo un día en que decidí no comer en casa. Salí temprano, fui al mercado, pero esta vez, en lugar de comprar para la casa, me compré un plato de paella, recién hecha, humeante. Lo comí sentado en la plaza, bajo el sol de Valencia, sintiendo cómo la vida de verdad pasaba a mi alrededor. Al volver, Carmen me dijo, con un tono que no sonaba a amabilidad, sino a control velado, que habían hecho comida y que me habían guardado un plato. Le agradecí, sí, con cortesía, pero le dije que ya había comido. Esa respuesta simple, mis amigos, pareció irritarla más de lo que yo hubiera imaginado. Yo no buscaba pelea, no soy hombre de conflictos gratuitos,
pero tampoco iba a dejar que decidieran hasta lo que comía. Cada acción mía, por pequeña que fuera, era una forma de recuperar mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y así, poco a poco, la casa empezó a sentir mis ausencias, mis silencios, mis pequeños actos de rebeldía. Ya no era el abuelo callado en la esquina, el fantasma que pasaba desapercibido. Era el hombre que empezaba a salirse de su alcance, que no respondía como esperaban, que no cedía al control. Y aunque ellos todavía no lo sabían, cada paso mío fuera de ese dominio que querían ejercer era un ladrillo que quitaba de la pared que habían levantado entre nosotros. Sabía que faltaba para que las cosas llegaran a un punto de quiebre, a una explosión inminente, pero también sabía que, cuando ese momento llegara, no me encontrarían débil ni resignado. No, me encontrarían listo. La tensión en la casa, mis amigos, ya no era invisible. Se podía cortar en el aire, como cuando antes de llover el viento se vuelve pesado, cargado de electricidad. Yo lo sentía en cada paso que daba por el pasillo, cada vez que abría la puerta de la cocina y encontraba miradas que no me incluían, que me ignoraban deliberadamente. No hacía falta que me dijeran nada. Las paredes, el ambiente, hablaban por ellos, gritaban su desprecio. Era un viernes por la tarde y yo estaba en el patio, barriendo las hojas secas que el viento traía. El hermano mayor de Carmen, indolente como siempre, estaba sentado en una silla de plástico, absorto en su móvil. Me acerqué y le pedí, con mi voz serena, que moviera su mochila, que estaba bloqueando el paso hacia el lavadero. Ni siquiera me miró. Solo soltó un «ahora la quito», sin levantar la vista. Seguí barriendo, con la escoba haciendo su trabajo, pero 10 minutos después, la mochila seguía ahí, en el mismo lugar, como una provocación. Pasé, la levanté y la puse sin miramientos en un rincón, lejos del paso. Fue entonces cuando él levantó la cabeza y dijo, con un tono altanero: «Oiga, don Roberto, no tiene por qué tocar mis cosas». Lo miré fijo, con una expresión de piedra, y le respondí, con una voz que no era alta, pero llevaba el peso de todos mis años: «Y tú no tienes por qué dejar tus cosas en el camino de los demás. Aprende eso». La frase, ya les digo, no fue fuerte en volumen, pero sí en peso. Se levantó de golpe, bufó con rabia contenida y se metió en la casa. Minutos después, escuché que hablaba con su madre y con Carmen en la cocina, diciendo que yo andaba de malas. ¿Y saben qué? No me importó. Volví a mi trabajo, barriendo las últimas hojas, con una calma renovada. Esa misma noche, cuando Eduardo llegó, Carmen lo recibió en la entrada, susurrándole al oído. No escuché todo, pero alcancé a oír mi nombre varias veces, con un tono de queja. Él entró a mi cuarto sin tocar, como ya era costumbre, sin el menor atisbo de respeto. «Papá, ¿qué está pasando? Me dicen que andas peleando con todos». Cerré el periódico que estaba leyendo y lo miré, a mi propio hijo, con una mezcla de tristeza y firmeza. «No peleo con nadie, mi hijo. Solo pido respeto, y si a tu gente le molesta, no es mi problema». Esa última parte, lo vi en su rostro, le dolió. Se quedó unos segundos en silencio, luego dijo, con un tono que buscaba la conciliación, pero sonaba a amenaza velada: «Pues acuérdate que esta casa es para todos, y si quieres quedarte, hay que estar en paz». Yo sonreí apenas, una sonrisa amarga, y respondí con la voz tranquila, pero con la seguridad de quien sabe lo que dice: «La paz empieza cuando uno respeta al otro, Eduardo. Acuérdate de eso tú también». No alzó la voz, pero salió de mi cuarto visiblemente molesto, la cara desencajada. Con el paso de los días, mis amigos, empecé a notar que la familia de Carmen cambiaba pequeñas cosas, esos detalles que buscan incomodar, que pretenden borrarte. La silla donde siempre me sentaba en la mesa, mi sitio, un día apareció ocupada por una caja llena de manteles